en nuestros estudios a Luzmeli Reyes, directora ejecutiva de Efecto Cocuyo, periodista venezolana. Luzmeli, es un gusto que estés con nosotros. Gracias, Idania. No, gracias a ti por estar aquí. A ver, la dinámica de la información en relación a Venezuela en las últimas horas varía tanto que hoy puedo comentar que el programa lo cambiamos 3 veces, más o menos. Hicimos una planificación en la mañana, lo cambiamos en horas de mediodía y evidentemente después de la aparición de Leopoldo había que cambiarlo, hubo que cambiarlo otra vez. Y quiero comenzar precisamente por allí. ¿Tuviste la oportunidad de ver a Leopoldo? Escuché lo que dijo. Lo escuché porque estaba justamente esperando para estar aquí en el programa contigo. ¿Qué? No cómo interpretar, es decir, ¿qué efecto tiene Leopoldo López en este momento? Yo, la verdad que no pensé que estando dentro de la embajada fuese a declarar. Creo que los que escuchamos a Leopoldo y después revisé lo que había dicho, ahí todavía de todas maneras quedan muchas dudas sobre lo que ocurrió el 30 de abril y creo que hace falta que esas dudas se clarifiquen. Por ejemplo, han surgido versiones que esa operación fue adelantada, por ejemplo, eso no quedó claro hoy. Leopoldo ha dicho que estuvo en conversaciones con distintas personas, con efectivos militares, generales durante las últimas 3 semanas. Bueno, hacía falta también que respondiera si había tenido conversaciones, por ejemplo, con funcionarios del Tribunal Supremo de Justicia, que de acuerdo con las distintas versiones de personas que son conocedoras de de toda esta coalición de la que bien habló Leopoldo, han dicho que estaban también involucrados en esta gran operación. En alguna parte del programa tuve la oportunidad de conversar con Sebastiana Barraez. Y Sebastiana decía, en relación a estas dudas que tenemos todos, que todos queremos saber, que nos cuenten, que nos digan, que lo peor que podía hacerse en este momento era precisamente respondernos todas esas preguntas y todas esas dudas. Porque al final, ella dice que la oposición venezolana nunca ha terminado de entender que es mejor permanecer callados y no hablar y proteger a quienes puedan estar dentro. Porque si seguimos el hilo de lo que han dicho, pues habría mucha gente que todavía está allá adentro, ¿no? Sí, yo también creo que no solamente la oposición no ha aprendido a quedarse callada, en este momento había todo este acuerdo aparente que además también Bolton habló sobre esto, pero creo que se han dado acciones premeditadas, es la impresión que tengo después de que uno ha ido recogiendo información. Y también tengo mis dudas sobre si grupos de la oposición venezolana realmente han entendido cómo es el pensamiento de aquellas personas que aún permanecen con el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Por qué lo dices? Es decir, ¿cuál es ese...? Porque al final eso sería un puente que nos conduzca a lograr ese apoyo que siempre sentimos que falta. Sí, creo que, por ejemplo, cuando vimos las declaraciones del general Ceballos, por ejemplo, que decía que ellos están dispuestos a dejarse apoyar, pero no a dejarse dirigir por alguien desde afuera. Si bien hay críticas sobre la intromisión de factores externos como Cuba y Rusia en Venezuela, también hay que entender un poco, comprender un poco cuál es el sentimiento y la formación que hay dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales. Cuando uno empieza a ver por qué todavía la Fuerza Armada Nacional de Venezuela no termina, sus altos mandos no terminan de dar el paso que se les ha pedido, que es ponerse de acuerdo, cuadrarse, digamos, con la Constitución. Yo creo que hay que seguir indagando sobre eso y cuál es el pensamiento que hay allí. También, qué incentivos tienen de hacerlo, por ejemplo,
cuando uno escuchó la declaración de Bolton, que era algo que íbamos recogiendo algunos periodistas, decir que, por ejemplo, ya había habido conversaciones no solamente con Vladimir Padrino, con el general Vladimir Padrino, sino también con otros efectivos y altos mandos de la Fuerza Armada Nacional. Uno también se tiene que preguntar por qué hizo esta declaración para dejarlos en evidencia, por ejemplo. Creo que allí hace falta todavía comprender cómo se está llevando a cabo, cómo se está haciendo la política dentro del propio chavismo. Claro. Ahora, cuando uno piensa que dentro de los militares puede haber molestia por la intervención de Estados Unidos o por las declaraciones, hombre, también uno puede preguntar cómo es que no se han molestado por dejarse manejar por los cubanos durante tantos años. Claro. Sí, bueno, esa es una respuesta que seguramente tendrán que dar ellos, pero lo que sí he ido recogiendo a entrevistar a chavistas disidentes, por cierto, es algo que me dijo un oficial que hace tiempo incursionó en la política y que ahora ya no está, fue uno de los primeros que abandonó el barco, que era que la Fuerza Armada nunca iba a reconocer a Guaidó, pero sí podía reconocer la situación en la que estaba el país y ponerse del lado de la Constitución. Entonces, un poco esas sutilezas que hay allí, pues. Claro, pero por ejemplo, le preguntaste o qué te dijo, ¿por qué no reconocer a Guaidó? Si se ponen al lado de la Constitución venezolana señala que en unas elecciones, bueno, que no son reconocidas, que no son claras, si no hay un presidente, hay un vacío de poder, el presidente de la Asamblea asume la presidencia interina, ¿dónde queda eso fuera de la Constitución? ¿Por qué no es? Porque hay una gran ideologización en la Fuerza Armada también. Claro. Y yo creo que eso, durante los últimos 20 años hubo una transformación de esa Fuerza Armada. Parte de lo que algunas personas te dicen es eso, y de hecho cuando empezó todo este levantamiento del 30 de abril, yo hablé con gente cercana a Maduro, y una de las cosas que me dijo una de estas personas de un alto cargo es que los militares bolivarianos nunca iban a dejar ser tutelado por algún factor de Estados Unidos, por ejemplo. Es una, digamos, una ideologización que hay allí. Claro. Cuando hablamos de la intromisión de Cuba y de, por ejemplo, de Rusia, en el caso de Rusia ha habido entrenamiento, ha habido asesoría en términos militares, pero pareciese que para ellos es muy cuesta arriba, al igual que para otras personas que se identificaron con el chavismo, es sentir que están siendo tutelados por un país como Estados Unidos. Ahora, hablemos de lo que fue, o por lo menos de lo que fue mi planteamiento al comenzar el día para conversar con Luz Meli, que es la represión que se ha producido en Venezuela y dentro de la represión a los periodistas. No sé si finalmente logramos tener, quería una portada, creo que era El Informador, que hoy traía a un funcionario del FAES diciendo no queremos periodistas aquí. Ayer se les disparó a quienes estaban en las proximidades de la Carlota, ayer se hirió un fotógrafo, es decir, ahí está la portada del Informador, que me pareció muy buena, FAES, aquí no queremos a los medios. Bueno, ni ahí ni en otros muchos lugares en Venezuela. Siempre los medios y la prensa como en el foco de la represión, Luz Meli. Sí, fíjate que en Venezuela ha ocurrido un desmantelamiento de la prensa independiente. No solamente es que no quieren a los medios, a los periodistas en los hechos que se están generando, digamos, en la coyuntura, sino que tampoco quieren que haya periodismo crítico o periodismo independiente. De una u otra manera, no solamente atacan físicamente, ya eso está reportado, ya distintas organizaciones de derechos humanos han reportado cómo ha sido este ataque sistemático contra los reporteros y reporteras que están al frente de las manifestaciones, por ejemplo, cubriéndolas, y también cómo ha sido este desmantelamiento de la prensa independiente, desde toda la censura que hay en los medios tradicionales y en los medios radioeléctricos, por ejemplo, hasta el hecho de que la prensa regional, que era muy fuerte en Venezuela, cada estado prácticamente tenía un medio impreso muy fuerte y hasta 2 medios impresos, como eso ha sido prácticamente no solo desmantelado, sino barrido, porque
no solamente porque hubo compras de esos medios, también por factores que todavía ni siquiera se saben quiénes son los dueños o que hicieron que cambiaran su línea editorial, sino también por una asfixia económica, porque no hay divisas para que estos medios puedan funcionar, porque no hay, por ejemplo, insumos, no hay tinta, no hay papel. Es decir, que Venezuela en este momento es un país en el que prácticamente la información no circula, y a mí lo que realmente me preocupa de todo esto, aparte de que la gente no se está informando adecuadamente, es que es difícil hablar de que haya una opinión pública en Venezuela en los términos, digamos, tradicionales. Claro. Ahora, así como han sido barridos los medios tradicionales, también hay una cantera de nuevos medios que hacen un esfuerzo infinito para mantener informado a quien tiene acceso a ellos. No solamente los medios internacionales que hacemos vida en Venezuela, sino plataformas digitales como la que tú diriges, Efecto Cocuyo. ¿Tenemos el mismo acceso? Es decir, la gente puede informarse a través de esta plataforma como lo hacía con los medios tradicionales. ¿Está aprendiendo a hacerlo? Fíjate que desde hace aproximadamente 5 años, cuando la gente empezó a percibir que le estaba siendo negada prácticamente muchísima información, empezaron a mudarse hacia las redes sociales, los usuarios empezaron a mudarse a las redes sociales, y se produjo un fenómeno en Venezuela bien interesante, que es que la gente empezó a seguir mucho a los periodistas a través de las redes sociales. Y esto fue lo que creo yo que dio como ese mercado de información que permitió que florecieran muchos medios digitales. En esa primera etapa todavía el control del gobierno, la mirada del gobierno no estaba puesta sobre estos medios emergentes, sino sobre los medios tradicionales, y hacia allá empezaron a la búsqueda de mayor control. ¿Qué creo que ha ido pasando en los últimos tiempos? Que si bien ha habido una alfabetización y la gente empieza a buscar información a través de estas redes y estos medios digitales, el hecho es que ahora estos medios digitales, que eran como esa ventana que había en Venezuela, están siendo también atacados desde distintos flancos. ¿Cómo se ataca a estos medios? Bueno, se ataca de distintas maneras, pero una manera que es evidente, que ha sido también documentada, tiene que ver ahora con el bloqueo de acceso a las redes sociales, incluso con YouTube. Bueno, antes de entrar al programa, NetBlock es una plataforma que está midiendo cómo es el flujo de Internet. Detectó que nuevamente habían sido bloqueado el acceso a YouTube mientras estaba hablando Leopoldo López. Pero ya eso está documentado. También hay bloqueos, hay denegación de servicios, hay distintas estrategias técnicas para impedir que la gente pueda acceder a páginas y medios digitales que están produciendo muchísima información. Un ejemplo de esto es lo que le pasa al medio independiente de investigación Armando.info, y también a un medio que es El Pitazo, que tiene corresponsales en todo el país. Eso se está viviendo muchísimo en Venezuela, y por supuesto todo el acoso que hay a través de redes sociales también, y persecuciones a periodistas que están buscando información. Bueno, fue lo que pasó el 30, ¿no? También un bloqueo absoluto de YouTube, porque además la gente empieza a reportarlo inmediatamente. Hay un tuit de Gonzalo Gimiot, del Foro Penal Venezolano, que tuve la oportunidad de leer el 30 o ayer, no recuerdo, ya al final de la jornada. No lo voy a olvidar, porque él decía: para la memoria, los periodistas que con su valentía hicieron una vez más un esfuerzo por informar, y los medios que publicaban, y los periodistas y los medios que se callaron y no fueron capaces de decir nada. Yo creo que al término de esta etapa, que alguna vez tendrá que finalizar, la gente no olvidará la actitud de medios y periodistas. Yo lo digo cada vez que puedo, cada vez que tengo la oportunidad. Creo que si algo hay que reconocer a lo largo de todos estos años es la valentía, el arrojo, el empuje, la voluntad del periodismo venezolano, y afuera y adentro. Así es. Porque creo que
Alguien me decía el otro día, Luzmeli, que es periodismo con un grado de patriotismo, y yo creo que esa es una buena manera de definirlo. Yo creo que hay me encanta la forma como tú describes la situación que se vive en Venezuela y, digamos, las características de los periodistas venezolanos, tanto en el terreno como fuera del país, que creo que se han generado unas alianzas muy interesantes. De hecho, te voy a contar una anécdota. Cuando hubo esta primera levantamiento que hubo en Cotiza, cuando estuve en Cotiza, la gente decía, ¿dónde está NTN 24? ¿No? Y entonces a mí me llamó muchísimo la atención esto porque la gente buscaba la información, a pesar de que han sido bloqueados, la gente empieza a buscar información. Y creo que eso es uno de los aprendizajes. Uno de los aprendizajes que hemos tenido los periodistas venezolanos es que, independientemente de que la plataforma, el canal, digamos, haya sido bloqueado, es importante seguir estando en el terreno buscando la noticia y buscando maneras de cubrir los hechos y que esto se distribuya. Y yo de verdad que me siento muy orgullosa de formar parte de un gremio que cada vez que veo, sobre todo a los jóvenes periodistas que los veo en la calle, que fueron periodistas que crecieron, una generación de periodistas que creció en un ambiente sin libertad y sin embargo ellos saben lo que es la libertad y luchan por ella. Así es, yo también me siento orgullosa de nuestro gremio. Luzmeli, un gusto tenerte en el programa como siempre. Gracias. Vamos